Hola, buenos días. Continuamos con nuestras entrevistas a egresados y profesores con motivo de los 50 años del Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio. Nos encontramos con Javier Castillo. Profesor, usted también es parte de nuestra historia. Muchísimas gracias a todo el Colegio Cooperativo por invitarme a esta maravillosa oportunidad de poder conversar y poder contar anécdotas e historias en estos 50 años de vida del colegio. Aquí la primera pregunta es, ¿Usted estudió en el colegio y después fue docente y a cuál promoción perteneció y cuántos años trabajó como profesor? Muy bien, yo estudié aquí en el grado noveno en el año 1993. Varios compañeros docentes como actualmente el rector Álvaro Lenin, el profesor David Mauricio Gómez, padres de familia que actualmente están, y luego volví como docente el año 2001 al año 2006. ¿Y qué profesores recuerda usted de esa etapa de estudiante? Bueno, recuerdo muchísimo a mi directora Ligia Esther Peña, al profesor Efraín, al profesor Ricardo, a la profesora Betty, en fin, al profesor Rosendo Rodríguez, a muchos que cambiaron tuvieron una influencia positiva en toda mi vida. ¿Y de dónde nació ese gusto por el arte y la danza? Bueno, aquí sí es importante lo que el Colegio Cooperativo, la influencia que tuvo en mí. El año que yo estudié, sí tuve el placer de coincidir con docentes excepcionales, como fue Audo Quesada Rujana, que fue mi profesor, Diego Fernando Rojas, y profesor Diego Fernando, al ver que había muchísima calidad en el Colegio Cooperativo, nos llamó a formar la Academia Danza, Arte y Tradición Danza, y desde ahí fue amor a primera vista con el folclore. Luego tuve el placer de venir a trabajar al cooperativo. O sea, vine la primera vez cuando estaban las 3 jornadas. Te cuento que en mi primer año inicié con una danza de estandartes y gané. Para mí fue un hecho que me marcó, me encantó. Y hasta actualmente, o sea, llevo más o menos trabajando en Semana Cultural como unos 30 años. ¿Y cómo llegó a ser profesor del Colegio Cooperativo? Cuando el profesor Sneider Castellanos deja la institución, la gerente doña Olga Alvis vio en mí cualidades y yo estaba saliendo de la universidad y me llamó y hicimos una dupla maravillosa en lo que fue con el profesor Rosendo, con la doctora Olga, con los profesores de la institución, y se hicieron muchísimas cosas que han perdurado hasta el día de hoy. Sí. Y usted estuvo a cargo de la Noche Llanera por un tiempo. ¿Qué retos implicó esto? Bueno, te voy contando qué fue lo que pasó. Como explicaba antes, la Noche Llanera se hacía un jueves en la noche, en la cual se presentaban cantantes, lo que eran músicos, 1 o 2 parejas de baile, y la participación de la institución era muy poca. El año que yo ingreso a la institución, yo empiezo a enseñarle a los estudiantes a bailar ya joropo por parejas. Y aparte, el profesor Cristian, creo que les dicta matemáticas, él en las tardes fue contratado para empezar a dar extraclases de joropo. Al principio del primer mes, nuestros estudiantes no venían, pero ya cuando se fue acercando la Noche Llanera teníamos 100%, aparte de la jornada, en las tardes de 3 a 5 de la tarde teníamos a todo el colegio ensayando. La primera eliminatoria fue viernes a las 6 de la tarde. Te cuento, lleno total, padres de familia en las gradas, los estudiantes ensayando en todas las partes del colegio. O sea, piensa como es una eliminatoria en torneo de danzas o bien, pero así ensayando joropo. Fue desde ese día que empezó a cambiar la Noche Llanera. Después empezamos a añadir el reinado departamental de joropo. O sea, fue una cosa que venían estudiantes de los principales colegios del departamento del Meta, Casillas, o sea, era maravilloso. Y nosotros
fuimos la primera institución y aquí fue donde se creó el torneo de academias. Y en su punto de mayor efervescencia tuvimos a los mejores grupos del Meta, Arauca y Casanare aquí compitiendo una sola noche. Y venían era por demostrar quién era el mejor, o sea, fue un evento, o sea, que en su momento maravilloso, pero también nos ocurría que empezaba al mediodía y eran las 3, 4 de la mañana y no acabamos. Era, era maravilloso, pero era desgastante. Bien. Bueno, y el mayor reto de la Semana Cultural, ¿cómo te fue montando esta actividad? Fue muchos retos, o sea, se añadieron el concurso de danzas folclóricas, pero de academias. También se invitaron a mayor cantidad de colegios en el concurso intercolegiado. Fueron muchísimas actividades muy chéveres, pero también para ayudar en la Semana Cultural también nos inventamos con doña Olga, con el profesor César Pandiño, lo que es el Día de la Colombianidad, en el cual de ahí se sacaban los recursos para ayudar al colegio en la Semana Cultural. Entonces ahí te cuento, o sea, de ese tiempo, muchas actividades que se hicieron. ¿Y nos quieres contar alguna anécdota? Muchísimas. El pesebre en diciembre, que se ve, fui yo uno de los encargados, de los cuales, ustedes lo ven en diciembre, yo fui uno de los encargados de armarlo, gracias al profesor César Fandiño, que fue el que lo logró arreglar, y como siempre, el apoyo de doña Olga Alvis, que siempre fuimos un equipo maravilloso. Yo estuve en los tiempos en los cuales aquí en el colegio no daba abasto en la Semana Cultural ensayar. Tú empezabas ensayos a la 1 de la mañana para las noches finales, la camaradería que había, muchísimas actividades en las cuales los viajes del colegio salió muchas veces a representar al departamento a nivel nacional. Entonces fue una generación maravillosa y el trabajo que se hizo aquí en el colegio perduró. Veo que me estás contando muchas anécdotas, pero ¿me puedes contar una en específico que tú recuerdes? Bueno, ¿cómo inició el Día de la Colombianidad? El Día de la Colombianidad inició en una reunión con nuestra gerente, doña Olga Alvis, el presidente, el profesor César Fandiño, en persona, y nuestro querido rector Rosendo Rodríguez, que en paz descanse, de hacer una actividad. Y en ese tiempo, pa'lante, o sea, nos contagiamos, logramos contagiar a toda la comunidad educativa y arrancamos con toda, o sea, con miedos, con tal, no sabíamos si nos iba a salir, pero el empeño y el equipo, o sea, con doña Olga, con César fue maravilloso, siempre dio sus frutos. Te cuento una, los recorridos con doña Olga por todo el Ariari, salíamos a las 5 de la mañana de aquí del colegio y nos íbamos hasta más allá de Fuente de Oro recorriendo todas las instituciones, entregando las invitaciones para Noche Llanera. Nos poníamos con ella siempre. Hubo temporadas en que trabajamos hasta las 3 de la mañana haciendo unas hadas y unos ángeles. Nos íbamos cada uno para su casa y a las 5:40 estábamos aquí presos. O sea, era un grupo en el cual la camaradería, todos los eventos salían muy bien. De cómo fue cuando empezó el colegio a representar el departamento en danzas. O sea, teníamos muchísimo talento y empezamos a sacarlo. El primer grupo de danzas del colegio se llamaba Los Cimarrones. Te cuento que ese era el primer grupo de danzas conformado por todos los estudiantes. O sea,
El primer día de convocatoria fue en las canchas y nos llegaron 160 estudiantes. Ya te imaginarás la locura que fue el primer ensayo, que nos decidimos armar un grupo ya representativo del colegio. Mm. Entonces fue maravilloso. El pesebre, el pesebre que ya en el cuarto periodo que se hacían las actividades, o sea, manuales, o sea, de pintura, empezamos a hacer una decoración de casas, de animalitos, empezamos a decorar y nos dijimos, vamos a armar un pesebre, pero yo pensaba algo pequeño y cuando fue que se nos llenó toda la sala de trofeos y tuvo que venir el profesor César Fandiño a arreglarlo con ayuda de doña Olga. Fueron experiencias maravillosas. Y bueno, muchas gracias a Javier Castillo por haber aceptado esta entrevista. Muchísimas gracias a toda la comunidad del Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio, mi casa. Gracias por ser ese espacio en el cual me formó, en el cual me ha brindado muchísimas satisfacciones por todos los amigos, por todos los estudiantes y por todas las generaciones las cuales tuve el placer de estar. Así que muchas gracias y felicitaciones en estos 50 años. Y a ustedes los esperamos en la próxima entrevista.